¿Sabías que existe un planeta tan enorme que podría haber evitado que la Tierra fuera destruida por asteroides? Ese planeta es Júpiter. Su campo gravitacional actúa como un escudo cósmico, desviando cometas y rocas que podrían acabar con la vida aquí. Hoy vamos a explorar a este gigante y a sus lunas, un mundo que parece una mini galaxia dentro de nuestro propio vecindario espacial. Júpiter es un coloso del sistema solar, un planeta tan descomunal que dentro del cabrían alrededor de 1.300 tierras. Su diámetro supera los 143.000 kilómetros, lo que lo convierte en el mayor de todos los planetas. Su volumen es tan vasto que, si lo imaginamos como un recipiente hueco, podría contener a todos los demás planetas juntos y aún sobraría espacio. Esa inmensidad no solo impresiona por su tamaño físico, sino también por la influencia gravitacional que ejerce en el resto del sistema solar, protegiendo a los planetas interiores de muchos cometas y asteroides. Su atmósfera es un espectáculo dinámico compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los mismos elementos que forman las estrellas. A diferencia de ellas, Júpiter no tiene suficiente masa para encender la fusión nuclear, pero su composición lo hace parecer una estrella fallida. Entre sus nubes, se forman bandas de colores que circulan en direcciones opuestas, creando un tapiz de líneas crema, marrones, amarillas y rojas. Estas bandas no son meras manchas decorativas, sino corrientes de aire que alcanzan cientos de kilómetros por hora. Uno de los fenómenos más icónicos de Júpiter es la Gran Mancha Roja, un gigantesco huracán que lleva activo al menos 3 siglos. Este remolino es tan vasto que 3 tierras podrían alinearse dentro de su diámetro. Sus vientos rugen a velocidades de hasta 430 kilómetros por hora. Y aunque los astrónomos han observado que su tamaño ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo el mayor sistema tormentoso conocido en el sistema solar. Su color rojizo aún es un misterio. Podría deberse a reacciones químicas en lo alto de la atmósfera o a compuestos de azufre y fósforo. La fuerza gravitatoria de Júpiter es tan potente que influye en la arquitectura del sistema solar. Su presencia ayuda a mantener el cinturón de asteroides en su sitio y desviar cuerpos potencialmente peligrosos para la Tierra. Muchos científicos consideran que sin Júpiter, la frecuencia de impactos catastróficos en nuestro planeta sería mucho mayor, lo que habría dificultado la evolución de la vida. Por eso, a menudo se le llama el guardián de la Tierra. Júpiter cuenta con un sistema de anillos tenues y fascinantes. Aunque no son tan espectaculares como los de Saturno, estos anillos están compuestos por polvo fino procedente de sus lunas más cercanas. Fueron descubiertos en 1979 gracias a la sonda Voyager 1, y su delicada apariencia demuestra que, incluso en un planeta tan colosal, existen estructuras sutiles que revelan procesos complejos de interacción entre la gravedad y las partículas. El planeta es también un gigante magnético. Su campo magnético es el más intenso de todos los planetas del sistema solar, 14 veces más fuerte que el de la Tierra. Esta magnetosfera atrapa partículas cargadas, creando radiaciones peligrosas que envuelven al planeta y sus lunas interiores. Las auroras polares de Júpiter son un espectáculo aún más energético que las de nuestro mundo, brillando en colores ultravioleta que solo los instrumentos espaciales pueden captar con detalle. En torno a este titán orbitan más de 90 lunas confirmadas, cada una con características propias. Sin embargo, 4 de ellas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, son tan extraordinarias que han recibido un trato especial desde su descubrimiento por Galileo Galilei en 1610. Estas lunas galileanas muestran volcanes, océanos subterráneos, superficies heladas y cráteres que cuentan historias de miles de millones de años. Io es un mundo de fuego, el lugar con mayor actividad volcánica del sistema solar. Sus cientos de volcanes expulsan azufre y lava constantemente, moldeando un paisaje infernal que brilla con tonos amarillos y naranjas. Su superficie cambia con frecuencia, algo único entre los satélites planetarios. Esta agitación es provocada por las fuerzas de marea que Júpiter y las otras lunas ejercen sobre ella, generando calor interno. Europa, por otro lado, es un enigma cubierto de hielo. Bajo su corteza helada, los científicos creen que existe un océano global de agua líquida, mantenido caliente por el calor de marea. Este mar subterráneo podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos, convirtiendo a Europa en uno de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de nuestro planeta. Las futuras misiones espaciales, como Europa Clipper,
intentarán confirmar esta hipótesis. Ganímedes, la mayor de todas las lunas del sistema solar, es incluso más grande que Mercurio. Posee su propio campo magnético, algo inusual para un satélite, y su superficie combina regiones heladas con terrenos oscuros que podrían revelar antiguos movimientos tectónicos. Su tamaño y estructura interna lo convierten en un laboratorio natural para comprender cómo se forman los mundos helados. Calisto es el anciano del grupo, con una superficie plagada de cráteres que no han cambiado mucho desde su formación. Este satélite guarda memoria de los impactos que marcaron el sistema solar primitivo. Aunque parece menos dinámico que sus hermanas, podría albergar un océano profundo bajo su corteza, lo que lo mantiene en la lista de posibles refugios para formas de vida microbiana. La energía interna de Júpiter es otro aspecto sorprendente. El planeta emite más calor del que recibe del Sol, producto de la lenta contracción de su interior y de procesos como la lluvia de helio, que libera energía mientras cae hacia el núcleo. Esta característica lo diferencia de los planetas rocosos, cuyos balances energéticos dependen casi exclusivamente de la radiación solar. Explorar Júpiter no ha sido tarea fácil. Desde las primeras observaciones con telescopios rudimentarios hasta las misiones espaciales como Pioneer, Voyager, Galileo, Juno y, próximamente, JUICE, cada visita ha revelado capas de complejidad. La sonda Juno, en particular, ha permitido observar su atmósfera en detalle, detectando ciclones polares organizados en patrones geométricos y confirmando que las tormentas penetran profundamente bajo las nubes visibles. El estudio de Júpiter no solo sirve para entenderlo a él, sino para aprender sobre la formación de los sistemas planetarios en general. Los modelos actuales sugieren que los gigantes gaseosos como Júpiter se forman rápidamente, atrayendo enormes cantidades de gas antes de que el disco protoplanetario desaparezca. Comprender este proceso ayuda a explicar por qué en otros sistemas estelares encontramos planetas similares o incluso más grandes, llamados Júpiter calientes. Su influencia gravitatoria también ha modelado la historia de otros cuerpos. Se cree que Júpiter pudo haber alterado la órbita de asteroides y cometas, desviando algunos hacia el interior del sistema solar. Incluso algunos estudios proponen que su movimiento primitivo habría afectado el crecimiento de Marte, limitando su tamaño actual. Es un actor principal en el drama cósmico que dio origen a los mundos que conocemos. En el cielo nocturno, Júpiter brilla como un faro blanco amarillento, visible incluso sin telescopio. Durante su oposición, cuando está más cerca de la Tierra, su disco se aprecia enorme y sus lunas pueden observarse como pequeños puntos alineados. Esa facilidad para verlo lo convirtió en un referente cultural para muchas civilizaciones antiguas, que lo asociaron con sus dioses más poderosos, como Zeus para los griegos o Júpiter para los romanos. A pesar de su lejanía, Júpiter ejerce una fascinación constante. Las imágenes enviadas por sondas y telescopios espaciales revelan detalles que parecen obras de arte. Remolinos coloridos, bandas que se entrecruzan y auroras que iluminan sus polos. Cada descubrimiento amplía el asombro y recuerda cuán diverso y dinámico es nuestro vecindario cósmico. La posibilidad de colonizar o visitar sus lunas añade otra capa de interés. Aunque su atmósfera es hostil para los humanos, con vientos extremos y radiación intensa, algunas de sus lunas, en especial Europa y Ganímedes, podrían servir como bases científicas en el futuro. Proteger esos mundos de la contaminación terrestre será crucial para preservar su potencial biológico. Júpiter también ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Desde sinfonías hasta novelas de ciencia ficción, su presencia ha despertado la imaginación humana, representando tanto poder como misterio. Su estudio continúa siendo un puente entre la ciencia y la cultura, demostrando que el conocimiento del universo es, en última instancia, una forma de explorarnos a nosotros mismos. El futuro de la exploración joviana promete nuevas revelaciones. Misiones como JUICE de la ESA o el Europa Clipper de la NASA están diseñadas para estudiar sus lunas con instrumentos avanzados, buscando comprender la química de sus océanos y evaluar su habitabilidad. Cada paso hacia ese objetivo acerca a la humanidad a responder una de las preguntas más profundas. ¿Estamos solos en el cosmos? Júpiter nos recuerda la escala gigantesca del universo y la fragilidad relativa de nuestro planeta. Observarlo, ya sea a través de un telescopio o mediante imágenes enviadas desde el espacio profundo, es un recordatorio de que formamos parte de un sistema complejo y hermoso.
En su magnitud y misterio, Júpiter invita a seguir explorando y aprendiendo, desafiando los límites de lo que creíamos posible. Io es uno de los satélites más fascinantes de Júpiter, y sin duda, el más volcánico de todo el sistema solar. Su superficie parece un lienzo caótico donde la geología se expresa con una intensidad que no tiene equivalente en ningún otro lugar conocido. Desde que fue observado con detalle por las sondas Voyager en 1979, Io ha desconcertado a los científicos al mostrar que, lejos de ser un simple mundo helado, es un cuerpo en constante transformación. Nada en su paisaje permanece igual por mucho tiempo, pues los volcanes remodelan su fisonomía sin descanso. La intensidad de su actividad volcánica es tal que Io expulsa enormes cantidades de azufre, dióxido de azufre y otros compuestos que, al enfriarse, tiñen su terreno con colores vibrantes. Los tonos amarillos, naranjas y rojos que cubren su superficie recuerdan a una pintura surrealista. Estos depósitos, junto con lavas negras y zonas blancas de azufre congelado, dan al satélite un aspecto de arcoíris tormentoso, muy distinto a los desiertos grises de la Luna o a los campos helados de Europa. La causa de tanta agitación radica en un fenómeno conocido como calentamiento por marea. Io está atrapado en una danza gravitacional con Júpiter y sus lunas vecinas, Europa y Ganímedes. Estas interacciones estiran y comprimen el interior del satélite, generando fricción y calor. Ese calor interno derrite rocas, creando enormes cámaras de magma que alimentan los volcanes. Así, Io es un laboratorio natural para entender cómo las fuerzas gravitatorias pueden transformar un mundo entero. En su superficie se han identificado cientos de centros volcánicos activos, muchos de ellos expulsando lava continuamente. Algunos cráteres, llamados pateras, alcanzan diámetros de hasta 200 kilómetros, superando en tamaño a cualquier caldera terrestre. Entre los volcanes más notables se encuentra Loki Patera, una gigantesca depresión volcánica que, periódicamente, libera oleadas de lava tan vastas que podrían cubrir ciudades enteras en cuestión de horas. Este ciclo ha permitido a los astrónomos estudiar la dinámica de los volcanes a escala planetaria. Las erupciones de Io no solo liberan lava, sino también impresionantes columnas de gas y partículas que pueden alcanzar alturas de hasta 500 kilómetros. Estas plumas, visibles incluso desde grandes distancias, crean halos brillantes alrededor del satélite cuando son iluminadas por el Sol. Algunas se originan al contacto entre el magma y depósitos de azufre o hielo, generando explosiones que impulsan material a velocidades supersónicas. Observar estos fenómenos ayuda a comprender procesos similares en la Tierra, como las interacciones entre lava y agua en erupciones submarinas. La superficie de Io está en constante renovación debido a este frenesí volcánico. A diferencia de la Luna o de Calisto, cuyas caras muestran cicatrices de impactos antiguos, Io casi no conserva cráteres de colisión porque sus erupciones los borran rápidamente. Cada pocos millones de años, su terreno se rejuvenece, un ritmo geológico extraordinariamente rápido en comparación con la mayoría de los cuerpos del sistema solar. La delgada atmósfera de Io, compuesta principalmente de dióxido de azufre, es otro rasgo peculiar. Aunque apenas alcanza densidades comparables a un vacío extremo, interactúa con el campo magnético de Júpiter de manera espectacular. El movimiento de Io a través de la magnetosfera joviana crea corrientes eléctricas que viajan a lo largo de líneas de campo, generando auroras en el propio satélite y en las regiones polares de Júpiter. Este sistema eléctrico natural es tan poderoso que transporta millones de amperios. Las misiones espaciales han permitido desvelar gran parte de estos misterios. Voyager 1 y 2 fueron las primeras en fotografiar sus plumas volcánicas, sorprendiendo al mundo. Más tarde, la sonda Galileo orbitó Júpiter durante años, enviando imágenes de alta resolución y detectando temperaturas altísimas en sus flujos de lava. Actualmente, la nave Juno continúa obteniendo datos desde la órbita joviana, complementando lo aprendido sobre este satélite singular y preparando el camino para futuras exploraciones. La comprensión de Io no solo amplía el conocimiento sobre Júpiter y su corte de satélites, sino que también ofrece pistas sobre la evolución de la Tierra. Estudiar cómo el calor interno escapa en forma de volcanes en Io permite perfeccionar modelos de actividad geológica en mundos jóvenes y en planetas rocosos. Las similitudes y diferencias con el vulcanismo terrestre enriquecen nuestra perspectiva sobre cómo se moldean las superficies planetarias.
Los científicos también utilizan a Io como referencia para interpretar señales en exoplanetas. Si en un sistema distante se detectara una firma de azufre o calor superficial anómalo, Io serviría como ejemplo de lo que podría significar un volcanismo extremo fuera del sistema solar. De este modo, el pequeño satélite se convierte en una pieza clave para comprender fenómenos universales. Uno de los retos para observar Io es su cercanía al intenso campo de radiación de Júpiter. Las naves que lo visitan deben soportar dosis elevadas de radiación, lo que limita el tiempo de estudio cercano. Sin embargo, la recompensa científica compensa los riesgos. Cada dato obtenido revela algo nuevo sobre su dinámica interna, sus erupciones o su interacción con el entorno joviano. El relieve de Io está salpicado de montañas imponentes, algunas más altas que el Everest. Estas elevaciones, formadas por compresión y empuje tectónico, contrastan con llanuras lisas cubiertas de lava reciente. En ocasiones, los picos actúan como barreras que desvían flujos, creando patrones intrincados en el terreno. El resultado es un mosaico de estructuras que atestiguan la fuerza incesante que modela este mundo. El estudio de sus plumas y flujos también ayuda a entender cómo los materiales volátiles se distribuyen en el espacio cercano. Las partículas expulsadas por los volcanes forman un tenue anillo de plasma alrededor de Júpiter, conocido como el toro de Io. Este toro, compuesto de iones de azufre y oxígeno, alimenta el ambiente magnetosférico del planeta y demuestra que Io tiene un impacto que trasciende su propia superficie. Desde el punto de vista visual, Io es un espectáculo. Las fotografías tomadas por Galileo y Juno muestran un globo moteado con manchas amarillas, blancas, rojas y negras, que parecen pinceladas de un artista abstracto. A pesar de su belleza, ese aspecto esconde condiciones letales. Temperaturas extremas, ausencia de oxígeno respirable y erupciones capaces de lanzar proyectiles a cientos de kilómetros. La fascinación por Io no se limita a la ciencia. Escritores y cineastas lo han elegido como escenario para historias futuristas, describiéndolo como un mundo salvaje donde colonos o exploradores enfrentan la furia de volcanes interminables. Aunque la realidad de establecer una base allí es remota, imaginarla ayuda a reflexionar sobre los límites de la vida humana y la adaptabilidad de nuestra especie. A nivel geofísico, los modelos sugieren que Io posee un núcleo de hierro o hierro sulfuro, rodeado de un manto parcialmente fundido. Esta estructura, junto con su calentamiento continuo, explica la facilidad con la que el magma alcanza la superficie. La composición de sus lavas, rica en azufre y silicatos, varía según la región, revelando que su interior es químicamente diverso. El tiempo en Io también tiene su particularidad. Tarda apenas 1,77 días terrestres en completar una vuelta alrededor de Júpiter, lo que significa que su ciclo día-noche es muy corto. Este movimiento rápido, combinado con el tirón gravitacional, mantiene su interior en constante fricción. Así, Io es un ejemplo extremo de cómo la dinámica orbital puede impulsar la actividad geológica. El futuro de su exploración es prometedor. Misiones planeadas por agencias como la NASA o la ESA contemplan sobrevuelos dedicados para captar imágenes de alta resolución y medir con precisión la composición de sus gases. Estas investigaciones no solo confirmarán teorías existentes, sino que podrían revelar procesos geológicos que aún no imaginamos. Io, con su eterna erupción, nos recuerda que el cosmos está vivo y en transformación. Cada volcán, cada pluma de gas, cada corriente de lava habla de fuerzas invisibles que esculpen mundos lejanos. Observarlo es como asomarse al corazón ardiente de la naturaleza, un recordatorio de que incluso en los rincones más inhóspitos puede haber dinamismo, complejidad y belleza. Este satélite joviano es un símbolo del poder que yace oculto en los cuerpos celestes. Su existencia invita a la curiosidad y a la perseverancia científica, mostrando que los secretos más espectaculares del universo suelen encontrarse donde menos los esperamos. En un pequeño punto de luz que, al ser examinado de cerca, revela un planeta en miniatura, vibrante y explosivo. Europa, una de las 4 lunas galileanas de Júpiter, es un pequeño mundo que encierra uno de los mayores misterios del sistema solar. Con apenas 3.121 kilómetros de diámetro, es algo más pequeña que nuestra luna, pero su importancia trasciende su tamaño. Su superficie helada, surcada de líneas y manchas oscuras,
Ha despertado la imaginación de científicos y exploradores desde que Galileo Galilei la descubrió en 1610. Lo que la hace especial no es solo su belleza fría, sino el secreto que oculta bajo su corteza: un océano global de agua líquida. El hielo que recubre Europa actúa como una cáscara protectora. Se estima que su espesor varía entre 15 y 25 kilómetros, aunque en algunos lugares podría ser más delgado, permitiendo que el océano subyacente interactúe con el exterior. A través de este caparazón se observan grietas y fracturas que se extienden por miles de kilómetros, formando patrones que recuerdan a un vitral congelado. Estas estructuras sugieren que la corteza no es completamente rígida, sino que flota sobre un mar oculto, moviéndose lentamente debido a la influencia gravitatoria de Júpiter. El océano de Europa es uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Los cálculos indican que su volumen de agua podría ser el doble del contenido en todos los mares y océanos terrestres. Además, este océano está en contacto con el manto rocoso del satélite, lo que podría permitir reacciones químicas similares a las que en la Tierra sustentan ecosistemas alrededor de fumarolas hidrotermales. Si allí existe calor suficiente, minerales y compuestos orgánicos, las condiciones para organismos simples podrían estar presentes. La fuente de energía que mantiene el agua líquida proviene del llamado calentamiento por marea. Europa, al igual que Io, está sujeta al intenso tirón gravitacional de Júpiter y de las otras lunas galileanas. Este constante estiramiento y compresión del interior genera calor, evitando que el océano se congele por completo. Así, la vida, si existe, tendría un suministro constante de energía, aunque no reciba luz solar directa en esas profundidades. Las observaciones de naves como Galileo y Hubble han revelado indicios de plumas de vapor que emergen del hielo en regiones específicas. Estas columnas, similares a géiseres, podrían ser expulsiones de agua del océano profundo, transportando consigo sales y materiales orgánicos. Si se confirma su existencia, representarían ventanas naturales hacia el mar escondido, facilitando el estudio sin necesidad de perforar kilómetros de hielo. La superficie de Europa es uno de los paisajes más cautivadores del sistema joviano. Las llamadas líneas de fractura o línea atraviesan su corteza, generando patrones que parecen cicatrices gigantes. Muchas de estas grietas presentan tonos rojizos o pardos, probablemente debidos a sales o compuestos de azufre que emergen desde abajo y se congelan al contacto con el frío extremo. Cada movimiento de las placas heladas produce un crujido cósmico, como si el satélite respirara lentamente. La misión Europa Clipper, cuyo lanzamiento está previsto para la década de 2030, será clave para desentrañar los enigmas de esta luna. Equipado con instrumentos de radar, cámaras de alta resolución, espectrómetros y un magnetómetro, el orbitador estudiará el grosor del hielo, la composición de la superficie y las propiedades del océano subyacente. Su objetivo principal es evaluar la habitabilidad del entorno y buscar señales indirectas de procesos biológicos. El interés por Europa no surge solo de su potencial para albergar vida, sino también de su valor como laboratorio natural. Comprender cómo interactúan el hielo, el agua y el calor interno ayuda a esclarecer la evolución de otros mundos helados, como Encélado en Saturno o los exoplanetas cubiertos de hielo que orbitan estrellas lejanas. Europa es, en muchos sentidos, un puente entre los océanos terrestres y los paisajes extraterrestres. Las grietas de su superficie, además de ser impresionantes, indican que el hielo está sometido a un estrés constante. El movimiento orbital y las mareas gravitatorias generan tensiones que se liberan en forma de fracturas, deslizamientos y choques. Los modelos sugieren que, en algunos momentos, porciones enteras de la corteza pueden rotar de manera independiente sobre el océano, creando un efecto de bloques flotantes que recuerdan a placas de hielo en la Tierra, pero a escala planetaria. Uno de los mayores desafíos para la exploración de Europa es su entorno de radiación. Al hallarse dentro del intenso campo magnético de Júpiter, cualquier nave debe resistir niveles de radiación cientos de veces superiores a los de la órbita terrestre. Por eso, las misiones planeadas se diseñan con blindajes especiales y estrategias de sobrevuelo rápido, que permiten captar datos sin permanecer demasiado tiempo en las zonas más hostiles. La posibilidad de que exista vida en el océano de Europa ha inspirado teorías sobre ecosistemas alienígenas. Algunos astrobiólogos imaginan comunidades de microbios adaptados a la oscuridad total,
alimentándose de sustancias químicas liberadas por fumarolas hidrotermales. Otros sueñan con criaturas más complejas, aunque hasta ahora no hay pruebas de ello. Lo cierto es que, si la vida prospera allí, sería un ejemplo poderoso de que la biología puede florecer incluso en condiciones extremas. El estudio de Europa también tiene implicaciones filosóficas profundas. Confirmar la presencia de vida en ese océano sería uno de los descubrimientos más trascendentes de la humanidad, pues demostraría que la biología no es exclusiva de la Tierra. La búsqueda de respuestas en este pequeño satélite refleja el anhelo humano de entender su lugar en el cosmos y de conectar con otras formas de existencia. Las imágenes captadas por Galileo y el telescopio espacial Hubble han mostrado regiones donde el hielo parece más reciente, lo que sugiere actividad geológica continua. Algunas zonas presentan estructuras caóticas llamadas terrenos caóticos, formadas cuando bloques de hielo se rompen y se reorganizan, quizá debido a la presión de bolsas de agua líquida que ascienden desde el interior. Estos paisajes son evidencia de que Europa no es un mundo estático, sino dinámico. En términos de habitabilidad, Europa cumple varios requisitos fundamentales: agua líquida, fuentes de energía y nutrientes minerales. Aunque su temperatura superficial ronda los menos 160 grados centígrados, el océano profundo podría mantener un entorno estable gracias al calor interno. Este equilibrio entre frío extremo y calor subterráneo crea un nicho que, en teoría, podría sostener procesos biológicos. El magnetómetro de la misión Galileo detectó variaciones en el campo magnético cerca de Europa, lo que se interpreta como una señal de un océano conductor de electricidad probablemente cargado de sales. Este hallazgo respalda la hipótesis de un mar salado bajo el hielo, similar a los océanos de la Tierra. El hecho de que el agua esté en contacto con el manto rocoso aumenta las probabilidades de reacciones químicas productoras de energía. Desde la perspectiva cultural, Europa ha sido inspiración para escritores y cineastas que imaginan exploraciones épicas en sus mares subterráneos. Películas, novelas y videojuegos han presentado escenarios donde naves perforan la corteza para liberar criaturas o descubrir civilizaciones ocultas. Estas historias, aunque ficticias, mantienen vivo el interés del público en los proyectos científicos que buscan respuestas reales. Los estudios de radar y espectroscopía que realizará Europa Clipper permitirán cartografiar el grosor del hielo y detectar posibles lagos subglaciales cercanos a la superficie. Si estos reservorios están conectados con el océano, podrían ser objetivos ideales para futuras sondas robóticas, capaces de analizar su contenido y buscar biomarcadores, como compuestos orgánicos o firmas químicas de actividad metabólica. Pensar en misiones que perforen el hielo de Europa plantea retos tecnológicos enormes. Los ingenieros exploran conceptos de criobots equipados con calentadores nucleares o láseres que derritan lentamente el hielo hasta alcanzar el océano. Tales proyectos, aunque aún lejanos, demuestran hasta dónde estamos dispuestos a llegar para desvelar secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la vida. La observación de Europa también aporta datos sobre la interacción entre lunas y planetas gigantes. El intercambio de materia y energía entre el satélite, Júpiter y el espacio circundante ayuda a entender cómo se desarrollan los sistemas complejos. Europa es un ejemplo de cómo el cosmos esculpe mundos a través de fuerzas invisibles, creando ambientes inesperados. Europa simboliza la promesa de descubrimientos que amplían horizontes. Su océano oculto, sellado bajo kilómetros de hielo, podría albergar respuestas a preguntas que la humanidad se ha hecho por siglos. ¿Estamos solos? La vida es una excepción o una consecuencia natural cuando se dan las condiciones adecuadas. Cada grieta que cruje, cada pluma de vapor detectada y cada dato enviado por sondas nos acercan a desvelar ese misterio. Ganímedes es la joya más grande del séquito de Júpiter y, de hecho, del sistema solar entero. Con un diámetro aproximado de 5.268 kilómetros, este satélite supera incluso a Mercurio, aunque su densidad menor hace que pese solo la mitad. Su tamaño lo convierte en un verdadero planeta en miniatura, capaz de contener dentro de sí una diversidad de estructuras geológicas y capas internas que lo hacen especialmente fascinante. Observarlo es contemplar una escala intermedia entre los mundos rocosos y los gigantes helados. Descubierto en 1610 por Galileo Galilei, Ganímedes formó parte del cuarteto de lunas que revolucionó la astronomía al demostrar que no todo giraba en torno a la Tierra. Desde entonces, su estudio ha sido clave para comprender los sistemas planetarios.
Los primeros telescopios apenas permitían distinguir un punto brillante, pero las ondas espaciales han revelado un cuerpo rico en detalles. Terrenos surcados por surcos, cráteres dispersos y regiones claras y oscuras que narran miles de millones de años de historia. Uno de los aspectos más intrigantes de Ganímedes es su campo magnético, una rareza entre los satélites conocidos. Es el único que posee una magnetosfera intrínseca, generada por el movimiento de un núcleo líquido de hierro o hierro sulfuro en su interior. Este dinamismo crea líneas de campo que interactúan con la poderosa magnetosfera de Júpiter, generando auroras que se balancean suavemente sobre sus polos. La existencia de este campo implica que Ganímedes aún guarda calor suficiente en su corazón para mantener una actividad interna. La superficie de Ganímedes es una mezcla de terrenos antiguos y jóvenes. Las regiones oscuras, plagadas de cráteres, conservan la memoria de los impactos que bombardearon el sistema solar primitivo. En contraste, las zonas claras muestran un entramado de surcos y crestas, resultado de procesos tectónicos que estiraron y fracturaron la corteza de hielo. Esta dualidad sugiere que el satélite experimentó fases de actividad geológica, algo inesperado para un mundo tan alejado del Sol. Bajo su capa helada, los científicos creen que se esconde un océano de agua salada. Modelos basados en datos de la misión Galileo indican que podría haber varias capas alternadas de hielo y líquido, formando un pastel geológico. Si este océano está en contacto con materiales rocosos del manto, podrían darse reacciones químicas capaces de sustentar vida microbiana. Aunque no hay pruebas definitivas, la posibilidad convierte a Ganímedes en un objetivo prioritario para la astrobiología. El relieve visible de Ganímedes revela una historia compleja. Montañas bajas, valles extensos y cráteres erosionados conforman un paisaje donde el hielo se comporta como roca. En zonas, los surcos forman redes que recuerdan los pliegues de una tela estirada. Estas estructuras probablemente surgieron por tensiones internas, cuando el agua subterránea, al congelarse, empujó la corteza hacia arriba, modificando la topografía de manera gradual pero poderosa. La densidad relativamente baja de Ganímedes indica que gran parte de su volumen está compuesto por hielo, aunque su núcleo metálico representa un porcentaje considerable. Esta composición mixta explica por qué es más grande que Mercurio pero menos masivo. A diferencia de otros satélites helados, Ganímedes combina características de un planeta rocoso con las de un mundo cubierto de agua congelada, lo que lo convierte en un objeto híbrido en términos geológicos. La interacción de Ganímedes con el ambiente joviano es constante. Su magnetosfera forma un mini escudo que lo protege parcialmente de la radiación, aunque no por completo. Las partículas energéticas de Júpiter impactan su superficie, generando cambios químicos en el hielo y creando un tenue halo de oxígeno molecular. Este oxígeno no es respirable ni estable, pero revela que procesos superficiales están activos incluso en un entorno tan frío. Las auroras de Ganímedes, detectadas por el telescopio Hubble, son un fenómeno fascinante. Aparecen como bandas luminosas en sus regiones polares, oscilando de acuerdo con las variaciones del campo magnético. El estudio de estas auroras ha permitido estimar la profundidad y salinidad de su océano oculto, pues el movimiento del agua conduce electricidad y altera el comportamiento de las luces polares. Así, la aurora de Ganímedes funciona como un sensor natural del mar subterráneo. Las misiones espaciales han ampliado notablemente nuestro conocimiento de Ganímedes. Las sondas Voyager 1 y 2 ofrecieron las primeras imágenes cercanas en 1979, mostrando un mundo diverso y sorprendente. Más tarde, la misión Galileo confirmó la existencia de su campo magnético y proporcionó pistas sobre su estructura interna. Próximamente, la misión CHOOS de la Agencia Espacial Europea lo estudiará en detalle, convirtiéndose en el primer orbitador dedicado a esta luna. Ganímedes no solo fascina por su ciencia, sino también por su impacto cultural. Su nombre proviene de la mitología griega. Ganímedes era un joven de gran belleza, secuestrado por Zeus para servir como copero de los dioses. Esta conexión entre la mitología y la astronomía subraya cómo los descubrimientos espaciales se entrelazan con historias humanas que trascienden el tiempo. La posible habitabilidad de Ganímedes estimula la imaginación de científicos y soñadores. Si existen microorganismos en su océano, podrían alimentarse de compuestos químicos generados en el contacto entre el agua y el manto rocoso, como ocurre en los respiraderos hidrotermales terrestres.
Hallar vida allí demostraría que los ambientes habitables no dependen exclusivamente de la luz solar, ampliando drásticamente el concepto de ecosistema. Los impactos de asteroides y cometas han dejado su marca en Ganímedes, aunque menos evidente que en otras lunas como Calisto. Algunos cráteres muestran anillos concéntricos, señal de que el hielo reaccionó de manera elástica al choque. En otros, los bordes se han suavizado por el flujo lento del material helado, revelando que la superficie no es completamente rígida, sino capaz de deformarse con el tiempo. El estudio de la corteza de Ganímedes sugiere que el hielo puede comportarse como roca sólida o como fluido, según la presión y la temperatura. Esta propiedad explica la existencia de surcos que recorren grandes distancias y de mesetas levantadas. Tales características indican que la Luna experimentó movimientos internos prolongados, quizás impulsados por variaciones en el calor generado en su núcleo. Ganímedes también juega un papel importante en la dinámica gravitatoria del sistema joviano. Forma parte de una resonancia orbital junto con Io y Europa, en la que sus periodos de revolución mantienen relaciones exactas. Esta resonancia estabiliza sus órbitas y contribuye al calentamiento interno de sus compañeras, aunque en Ganímedes el efecto es más moderado que en Io. Esta sincronía demuestra la interconexión de los satélites que giran alrededor del gigante gaseoso. La tenue atmósfera de Ganímedes está compuesta principalmente de oxígeno molecular, aunque extremadamente diluido. No puede sostener respiración humana, pero sugiere que la radiación solar y las partículas energéticas descomponen el hielo superficial, liberando moléculas que forman un gas ligero. Este hallazgo es otro indicio de que la superficie del satélite no es un desierto inmóvil, sino un escenario de procesos físicos activos. Las temperaturas en Ganímedes oscilan entre los menos 200 grados centígrados en la noche y los menos 120 grados centígrados durante el día, condiciones extremas que limitan cualquier actividad en la superficie. Sin embargo, a profundidades mayores, el calor interno podría mantener ambientes más templados. Esta dualidad entre frío superficial y calor subterráneo recuerda que, en el cosmos, los lugares aparentemente inhóspitos pueden albergar sorpresas ocultas. Los avances tecnológicos impulsan nuevas propuestas para explorar Ganímedes. Se planean sondas que sobrevuelen sus polos para estudiar sus auroras y medir con precisión el espesor de su corteza helada. Incluso se discuten ideas de aterrizadores capaces de analizar muestras superficiales, buscando pistas de materiales transportados desde el océano a través de fracturas o criovolcanes. El interés por Ganímedes no es solo científico, sino también estratégico para la exploración futura. Su tamaño y características lo convierten en un posible punto de apoyo para misiones al sistema joviano. Aunque colonizarlo sería un desafío enorme por su radiación y frío extremos, su abundancia de agua congelada podría ser un recurso valioso para tecnologías que necesiten combustible o soporte vital en viajes lejanos. Ganímedes simboliza el potencial inagotable de los mundos que orbitan planetas gigantes. Su magnetismo, su océano escondido y su superficie llena de contrastes lo convierten en un recordatorio de que, incluso en lugares remotos, persisten secretos capaces de cambiar nuestra comprensión de la vida y la geología planetaria. Cada misión que lo observa, cada teoría que lo describe, nos acerca a descubrir lo que aún permanece oculto bajo su gélido resplandor. Calisto es una de las lunas más enigmáticas del sistema joviano y, al mismo tiempo, una de las más antiguas del sistema solar. Con un diámetro de unos 4.821 kilómetros, se sitúa como la tercera luna más grande de Júpiter y la segunda en tamaño dentro del grupo de satélites galileanos, apenas por detrás de Ganímedes. Su aspecto, moteado de cráteres, lo convierte en un verdadero archivo del tiempo, una superficie que conserva huellas de eventos ocurridos hace miles de millones de años. A diferencia de Io, Europa o Ganímedes, Calisto no muestra signos de una intensa actividad interna. No presenta tectónica reciente ni volcanismo evidente, lo que ha permitido que su corteza helada se mantenga prácticamente inalterada desde el periodo en que el sistema solar aún estaba en formación. Cada impacto registrado en su superficie ha quedado como testimonio silencioso de épocas en que los planetas y lunas eran bombardeados por restos de la creación cósmica. Su densidad, intermedia entre los cuerpos rocosos y los helados, indica que Calisto está compuesto por cantidades casi iguales de roca y hielo. Este equilibrio sugiere que, a diferencia de otras lunas, nunca experimentó una diferenciación completa.
Su interior no se separó en capas bien definidas como núcleo, manto y corteza. Esa característica explica por qué carece de un campo magnético propio y de procesos geológicos vigorosos que renueven su superficie. El aspecto de Calisto recuerda a un pergamino celeste, lleno de marcas que narran historias de cataclismos antiguos. Los cráteres de todos los tamaños cubren su corteza, desde diminutas depresiones hasta estructuras colosales que superan los cientos de kilómetros de diámetro. Entre los más impresionantes destaca Valhalla, un sistema de anillos concéntricos que se extiende a lo largo de 3.800 kilómetros, probablemente formado por el impacto de un objeto masivo en épocas remotas. La abundancia de cráteres hace de Calisto un referente para la cronología planetaria. Al analizar la densidad y distribución de estas marcas, los astrónomos pueden estimar la frecuencia de impactos a lo largo del tiempo y, con ello, reconstruir el ritmo de eventos en los albores del sistema solar. Este registro, casi intacto, permite entender mejor el llamado bombardeo intenso tardío, un periodo en el que asteroides y cometas golpearon violentamente los cuerpos jóvenes. La superficie de Calisto no es completamente homogénea. Aunque predomina el hielo mezclado con rocas oscuras, algunos cráteres muestran materiales más brillantes en sus bordes y suelos, revelando capas internas excavadas por los impactos. En otras regiones, manchas claras sugieren depósitos de hielo expuestos, mientras que zonas más oscuras podrían contener compuestos orgánicos modificados por radiación. Cada contraste de color es una pista sobre los procesos químicos y físicos que moldearon la Luna. A pesar de su apariencia estática, los estudios realizados por la sonda Galileo en la década de 1990 sugieren que bajo su superficie podría existir un océano de agua salada. Las mediciones del campo magnético de Júpiter mostraron perturbaciones compatibles con una capa conductora enterrada a decenas o cientos de kilómetros de profundidad. Si ese océano existe, estaría protegido por kilómetros de hielo, aislado del espacio exterior, y podría haber permanecido estable durante miles de millones de años. La hipótesis de un mar subterráneo en Calisto despierta interés astrobiológico. Aunque las condiciones serían más frías y menos energéticas que en Europa, el simple hecho de albergar agua líquida convierte al satélite en un candidato, aunque remoto, para estudiar la posibilidad de vida en entornos extremos. Los microorganismos, si existieran, necesitarían fuentes químicas de energía, tal vez procedentes de interacciones entre el agua y los minerales del interior. Otro elemento distintivo de Calisto es su ubicación dentro del sistema joviano. Se encuentra más lejos de Júpiter que los otros tres grandes satélites, lo que reduce la intensidad del calor generado por fuerzas de marea. Esta distancia explica su relativa estabilidad y su carencia de actividad geológica reciente. Al mismo tiempo, lo sitúa fuera de las zonas de radiación más agresiva, lo que lo convierte en un candidato atractivo para futuras misiones tripuladas o bases científicas. La tenue atmósfera de Calisto está compuesta principalmente por dióxido de carbono, con trazas de oxígeno y posiblemente de otros gases. Su presión es tan baja que no podría sostener la vida tal como la conocemos en la superficie. Aún así, este delgado velo gaseoso demuestra que los procesos de sublimación y radiación siguen presentes, desprendiendo moléculas del hielo hacia el espacio. Calisto es un destino codiciado para futuras exploraciones. La misión CHUS de la Agencia Espacial Europea planea sobrevolar el satélite y cartografiar con precisión su superficie, su estructura interna y su posible océano. Sus datos podrían confirmar o descartar la existencia de agua líquida y proporcionar claves sobre la composición química del hielo y las rocas que lo forman. Incluso podrían identificar zonas adecuadas para un aterrizaje seguro en el futuro. Los accidentes topográficos de Calisto reflejan el paso del tiempo. Algunas cuencas de impacto están tan erosionadas que apenas se distinguen, mientras que otras conservan bordes nítidos y rayos brillantes que irradian desde el centro. La diversidad en el grado de conservación revela la edad relativa de cada formación y la forma en que los procesos superficiales, como el bombardeo de micrometeoritos o la radiación, alteran lentamente el paisaje. La luz que baña Calisto procede principalmente del Sol, pero también del reflejo de Júpiter, que actúa como un farol inmenso en el cielo calistiano. Este resplandor contribuye a que los cráteres proyecten sombras suaves y que los contrastes entre zonas oscuras y claras se acentúen, ofreciendo un espectáculo visual para cualquier observador que, algún día, pueda contemplarlo desde un módulo en su superficie.
La importancia científica de Calisto radica en su papel como cápsula del tiempo cósmica. Mientras que otros mundos han borrado o modificado su pasado mediante erupciones, tectónica o erosión, esta luna ha permanecido fiel a su historia. Cada grieta, cada anillo y cada depresión son páginas de un libro que relata la evolución del sistema solar desde sus primeros capítulos. Los estudios espectroscópicos indican que en el hielo superficial de Calisto hay materiales oscuros, posiblemente compuestos orgánicos simples. Estos residuos podrían ser fragmentos de moléculas que llegaron con los cometas o que se formaron por la acción de la radiación sobre el agua congelada. Aunque no implican vida, su presencia añade complejidad química al escenario, sugiriendo que incluso en ambientes fríos y estables hay lugar para transformaciones sutiles. Las temperaturas en Calisto son gélidas, oscilando entre -193 grados centígrados y -108 grados centígrados, dependiendo de la exposición solar. Este frío extremo congela casi todo en la superficie, impidiendo cambios rápidos. Sin embargo, bajo el hielo, el calor residual del interior o el producido por el decaimiento radiactivo podría mantener bolsas de agua líquida. Un recordatorio de que, en el cosmos, la apariencia de quietud no siempre implica inactividad total. Desde un punto de vista histórico, Calisto ha sido un referente para comparar otras lunas y planetas. Sus características han permitido establecer escalas de edad y modelos de impactos aplicables a todo el sistema solar. Gracias a este satélite, los astrónomos han afinado teorías sobre cómo evolucionan las superficies planetarias cuando no existen procesos que las renueven constantemente. El carácter estable de Calisto no lo hace menos interesante. Por el contrario, su serenidad lo convierte en un archivo confiable de información, ideal para quienes buscan rastros de los primeros tiempos. Mientras otros mundos revelan actividad volcánica o tectónica, Calisto ofrece un repositorio intacto, un lugar donde los vestigios de eras perdidas siguen ahí, esperando a ser descifrados. Calisto representa un puente entre el pasado y el futuro. Sus paisajes antiguos nos hablan de colisiones y formaciones primordiales, pero también invitan a imaginar nuevas misiones que aterricen sobre su hielo para estudiar sus secretos. Este satélite nos recuerda que cada rincón del sistema solar guarda historias valiosas, y que, al explorarlas, no solo conocemos otros mundos, sino también las raíces de nuestro propio planeta y del espacio que lo rodea. Júpiter es mucho más que el planeta más grande del sistema solar. Es un verdadero guardián cósmico que desempeña un papel fundamental en la estabilidad de nuestro vecindario espacial. Su masa, equivalente a más de 300 veces la de la Tierra, le otorga un poder gravitacional capaz de alterar la trayectoria de innumerables objetos que viajan por el sistema solar. Esa influencia ha sido decisiva para mantener a nuestro planeta relativamente protegido de los impactos devastadores que abundaron en los inicios de la formación planetaria. Durante los primeros cientos de millones de años, el sistema solar era un lugar caótico, lleno de fragmentos rocosos y helados que colisionaban entre sí. Los planetas recién nacidos sufrían un bombardeo constante. En ese escenario turbulento, Júpiter actuó como un filtro natural, atrayendo hacia sí o desviando al espacio profundo muchos de esos cuerpos potencialmente letales. Sin su presencia, la frecuencia de colisiones contra la Tierra habría sido mucho mayor, lo que podría haber retrasado o incluso impedido el surgimiento de la vida. La enorme gravedad de Júpiter funciona como un ancla que organiza los movimientos de asteroides y cometas. Gran parte del cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y el propio Júpiter, se mantiene estable gracias al equilibrio gravitacional que impone el gigante gaseoso. Sin esa fuerza reguladora, muchos de esos bloques rocosos habrían escapado hacia el interior del sistema solar, convirtiéndose en proyectiles que amenazarían a los planetas rocosos. No obstante, Júpiter no solo captura asteroides, también los lanza fuera del sistema solar. Cuando un objeto pasa demasiado cerca, puede ganar velocidad gracias al llamado efecto de tirachinas gravitacional y ser expulsado al espacio interestelar. Este mecanismo ha limpiado los alrededores de la Tierra de cuerpos peligrosos, reduciendo el riesgo de choques catastróficos que podrían haber borrado cualquier incipiente forma de vida. Los cometas, esos viajeros helados que provienen de las regiones exteriores, también sienten el control de Júpiter. Muchos de ellos han visto alteradas sus órbitas por encuentros cercanos con el planeta, lo que ha impedido que penetren en el sistema solar interior o los ha obligado a impactar contra el propio Júpiter en lugar de dirigirse hacia mundos más frágiles.
Cada colisión en el gigante gaseoso es, en cierto modo, un sacrificio que mantiene a salvo a los planetas cercanos al Sol. Uno de los ejemplos más espectaculares de esta función protectora ocurrió en 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó y se precipitó contra la atmósfera de Júpiter. Los impactos, visibles incluso desde telescopios pequeños en la Tierra, liberaron una energía inimaginable y dejaron cicatrices temporales en las nubes del planeta. Si aquel cometa hubiera tenido una trayectoria diferente, podría haber cruzado la órbita terrestre con consecuencias desastrosas. Aunque Júpiter protege, su influencia no siempre es benévola. En ocasiones, su gravedad puede alterar la órbita de algunos cuerpos y enviarlos hacia el interior del sistema solar, aumentando temporalmente el peligro para la Tierra. Sin embargo, los estudios demuestran que, en balance, su presencia disminuye de manera significativa el número de impactos a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Es un guardián imperfecto, pero indispensable. Comprender el papel de Júpiter en nuestra seguridad ha sido un objetivo central de la astronomía moderna. Simulaciones por ordenador han mostrado que, sin el gigante gaseoso, la frecuencia de impactos sobre nuestro planeta habría sido hasta 1000 veces mayor durante ciertas etapas. Este hallazgo sugiere que la evolución de la vida tal como la conocemos habría sido improbable sin su silenciosa intervención. Júpiter no actúa solo. Saturno también contribuye a estabilizar el sistema, aunque su influencia es menor debido a su masa más pequeña y su mayor distancia al Sol. Ambos gigantes gaseosos conforman una especie de escudo combinado que mantiene a raya a muchos de los objetos errantes que podrían causar estragos en los mundos interiores. Su colaboración gravitatoria es una pieza clave para entender la arquitectura del sistema solar. La presencia de Júpiter también ha moldeado la historia de los planetas. Su fuerza gravitacional influyó en la formación de la Tierra y Marte, determinando cuánta materia quedó disponible en sus órbitas. Algunos modelos sugieren que, sin Júpiter, Marte podría haber crecido mucho más o, por el contrario, haberse convertido en un simple fragmento errante. Así, la estructura actual de los planetas rocosos es, en parte, un legado de este titán gaseoso. El estudio de Júpiter y su relación con los asteroides y cometas no es solo un ejercicio académico, tiene implicaciones prácticas para la seguridad planetaria. Analizar cómo desvía o captura objetos permite desarrollar estrategias para protegernos en el futuro. Las agencias espaciales usan este conocimiento para diseñar misiones que monitorean los cuerpos cercanos a la Tierra y, si fuera necesario, para planear desvíos controlados que emulen, a pequeña escala, el trabajo de nuestro escudo natural. Los impactos que Júpiter recibe actúan como un registro vivo de su papel protector. A lo largo de las últimas décadas, astrónomos han detectado múltiples choques de asteroides y cometas contra su atmósfera. Algunos tan potentes que liberan más energía que todas las armas nucleares de la Tierra combinadas. Cada evento refuerza la idea de que su inmensa superficie y su poderosa gravedad actúan como un blanco preferente para los intrusos espaciales. La influencia de Júpiter no se limita a la protección directa. También contribuye a la estabilidad a largo plazo de las órbitas de los planetas interiores. Su masa ayuda a evitar que las trayectorias de Venus, la Tierra y Marte se tornen caóticas con el paso de los eones. Sin esta ancla gravitatoria, las interacciones entre los cuerpos podrían haber llevado a colisiones o expulsiones, comprometiendo la persistencia de ambientes estables. La historia de la vida en la Tierra está entrelazada con el equilibrio que Júpiter mantiene en el espacio. Aunque algunos impactos han sido devastadores, como el que contribuyó a la extinción de los dinosaurios, en general han sido lo bastante raros para permitir que la evolución siga su curso. Si los choques hubieran sido mucho más frecuentes, es posible que las especies complejas nunca hubieran aparecido o hubieran sido eliminadas repetidamente. Observar Júpiter también nos ofrece una oportunidad única de aprender cómo funcionan los sistemas planetarios en general. Los astrónomos han identificado exoplanetas gigantes que, al igual que nuestro Júpiter, podrían proteger a sus mundos vecinos o, por el contrario, desestabilizarlos. Comparar estos sistemas con el nuestro ayuda a entender por qué la Tierra ha disfrutado de un clima relativamente benigno para el desarrollo biológico. El futuro de la exploración joviana, a través de misiones como Juno y Chus, permitirá afinar los modelos sobre cómo Júpiter interactúa con el entorno circundante. Estos estudios no solo ampliarán el conocimiento sobre su atmósfera y magnetosfera,
sino que también profundizarán en la comprensión de su función como filtro natural de escombros cósmicos. Cada dato nuevo nos aproxima a dimensionar el grado exacto de nuestra deuda con este coloso. A nivel cultural, Júpiter ha sido venerado desde la antigüedad como símbolo de poder y protección. Las mitologías lo asociaban con deidades supremas, intuición que, curiosamente, encuentra eco en su papel real como defensor planetario. Hoy, la ciencia confirma que aquellas percepciones míticas estaban, de algún modo, alineadas con una verdad física. Su presencia sostiene el orden en una región donde el caos podría haber reinado. Pensar en la ausencia de Júpiter invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia. Un sistema solar sin este gigante podría haber sido escenario de impactos tan frecuentes que la vida compleja no habría tenido el tiempo suficiente para evolucionar. Nuestro planeta, tal vez, habría permanecido estéril o limitado a formas simples, atrapado en un ciclo de destrucción y recomienzo. Por todo ello, Júpiter es un elemento esencial en la ecuación que explica por qué estamos aquí. Su influencia ha proporcionado el margen de estabilidad necesario para que la biosfera florezca. Reconocerlo no solo engrandece nuestra comprensión del cosmos, sino que también subraya la interdependencia de todos los cuerpos celestes, recordándonos que la vida en la Tierra es fruto de un delicado equilibrio universal. Estudiar a Júpiter y su papel en nuestra seguridad es estudiar la historia de la vida misma. Cada asteroide que desvía, cada cometa que captura, cada órbita que estabiliza, nos recuerda que la supervivencia de nuestro planeta no depende solo de su propia naturaleza, sino de la danza gravitatoria de gigantes lejanos que, sin proponérselo, han velado por nosotros desde el principio de los tiempos. Si este viaje por Júpiter y sus lunas te está sorprendiendo, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Así no te perderás más aventuras espaciales. La exploración de Júpiter y su corte de lunas es una de las empresas más ambiciosas de la humanidad, pues implica viajar cientos de millones de kilómetros para descifrar los secretos de un sistema planetario complejo. Desde los primeros telescopios hasta las sofisticadas sondas espaciales, cada avance ha transformado nuestra comprensión del mayor planeta del sistema solar y de los mundos que lo acompañan. Observar Júpiter desde cerca no solo nos enseña sobre su naturaleza, sino también sobre el origen y evolución de los sistemas planetarios en general. El camino hacia ese conocimiento comenzó con misiones pioneras como las sondas Pioneer 10 y 11, que en la década de 1970 realizaron los primeros sobrevuelos de Júpiter. Aunque sus instrumentos eran rudimentarios en comparación con los actuales, enviaron imágenes que mostraron bandas nubosas, tormentas gigantes y un entorno magnético mucho más intenso de lo que se pensaba. Aquellos datos demostraron que valía la pena arriesgarse a enviar sondas hacia regiones tan lejanas. Poco después, las naves Voyager 1 y 2 ampliaron el horizonte. En 1979 atravesaron el sistema joviano y transmitieron fotografías detalladas de sus lunas principales. Fue entonces cuando el mundo vio por primera vez los volcanes en erupción de Io, las grietas heladas de Europa, los surcos de Ganímedes y los cráteres antiguos de Calisto. Este descubrimiento de paisajes tan diversos y activos cambió para siempre la manera en que concebimos los satélites planetarios. La misión Galileo, lanzada en 1989, marcó un antes y un después. Fue el primer orbitador dedicado exclusivamente a estudiar Júpiter y sus lunas. Durante casi 8 años, Galileo envió datos sobre la atmósfera del planeta, sus cinturones de radiación, el intenso magnetismo y la estructura interna de varios satélites. Entre sus logros destaca el hallazgo de indicios sólidos de océanos subterráneos en Europa, Ganímedes y Calisto, lo que abrió nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida en esos entornos. Tras una pausa de varios años, la NASA lanzó en 2011 la sonda Juno, diseñada para investigar los secretos más profundos del gigante gaseoso. Juno llegó a la órbita joviana en 2016 y desde entonces ha enviado imágenes espectaculares de sus nubes, así como datos sobre su núcleo, campos gravitatorios y composición química. Sus instrumentos han revelado detalles sorprendentes, como ciclones organizados en patrones geométricos en los polos y tormentas que penetran profundamente en la atmósfera. Uno de los grandes aportes de Juno ha sido mejorar el conocimiento sobre el interior de Júpiter. Sus mediciones del campo gravitatorio han sugerido que el núcleo del planeta podría ser difuso, mezclado con hidrógeno y helio, lo que obliga a replantear teorías sobre su formación. Esta información,
combinada con el estudio de su magnetosfera y de sus auroras, está ayudando a construir una imagen más precisa de cómo funcionan los gigantes gaseosos. El futuro de la exploración joviana promete descubrimientos aún mayores. La Agencia Espacial Europea prepara el lanzamiento de JUICE, Júpiter y CY Moons Explorer, una misión cuyo objetivo es estudiar en profundidad Ganímedes, Europa y Calisto. Programada para llegar al sistema joviano en la década de 2030, JUICE analizará las características geológicas, atmosféricas y magnéticas de estas lunas, evaluando su habitabilidad y el potencial de sus océanos subterráneos. JUICE será la primera sonda en entrar en órbita alrededor de Ganímedes, lo que permitirá mapear su superficie con gran precisión y estudiar su campo magnético único. Además, realizará sobrevuelos cercanos de Europa y Calisto, midiendo el grosor de sus capas de hielo y la composición de los materiales expuestos en sus grietas y cráteres. Esta misión ampliará lo aprendido por Galileo y Juno, y añadirá datos claves sobre el ambiente donde podrían existir formas de vida. Además de JUICE, la NASA prepara el Europa Clipper, una nave que se concentrará exclusivamente en el análisis de Europa. Con instrumentos de radar, espectrómetros y cámaras de alta resolución, Europa Clipper buscará confirmar la existencia de plumas de agua que emergen del océano oculto bajo el hielo. Si se detectan compuestos orgánicos en esas emisiones, sería un indicio tentador de procesos biológicos en un entorno distante. La cooperación internacional es fundamental para estas misiones. La magnitud de los proyectos y los costos asociados impulsan la colaboración entre agencias espaciales, universidades y centros de investigación de todo el mundo. Esta alianza no solo acelera los avances tecnológicos, sino que también fomenta la formación de nuevas generaciones de científicos e ingenieros que, motivados por el misterio de Júpiter, buscan desarrollar herramientas cada vez más sofisticadas. Los desafíos técnicos que enfrentan las sondas son considerables. Las fuertes radiaciones, las bajas temperaturas y las grandes distancias exigen materiales resistentes y comunicaciones seguras. Las naves deben contar con sistemas de energía confiables, como paneles solares optimizados para captar luz tenue o generadores nucleares que mantengan activos los instrumentos. Cada misión es, por tanto, una prueba de ingenio y resiliencia tecnológica. El estudio de Júpiter y sus lunas no solo persigue fines científicos, sino que también enriquece la cultura humana. Las imágenes y datos enviados inspiran obras de arte, literatura y cine, alimentando la imaginación colectiva. Desde novelas de ciencia ficción hasta documentales educativos, la exploración del sistema joviano ha penetrado en el tejido cultural, recordándonos que el conocimiento es una fuente inagotable de creatividad. A medida que las misiones recopilan información, los científicos refinan modelos sobre la formación de planetas y satélites. Los datos sobre la química de las atmósferas, la estructura de los campos magnéticos o la distribución de océanos internos permiten comparar a Júpiter y sus lunas con otros sistemas planetarios observados por telescopios como el James Webb. Así, el estudio de un solo planeta y sus compañeros ayuda a entender la diversidad del cosmos. El interés por la habitabilidad en las lunas heladas es uno de los motores principales de estas exploraciones. Si en Europa, Ganímedes o Calisto se encontraran señales de procesos biológicos, se demostraría que la vida puede surgir en entornos muy distintos al nuestro. Este hallazgo redefiniría el concepto de zona habitable, ampliándolo más allá de los límites tradicionales que dependen solo de la distancia a la estrella. El éxito de cada misión es también una victoria para la cooperación entre ciencia y sociedad. Los avances en navegación espacial, robótica, telecomunicaciones y análisis de datos, desarrollados para estudiar Júpiter, encuentran aplicaciones en la Tierra, desde sistemas de posicionamiento global hasta materiales resistentes usados en medicina y transporte. La exploración planetaria, por tanto, tiene beneficios que trascienden el campo científico. La recopilación continua de datos crea una base de conocimiento que servirá de referencia para generaciones futuras. Los registros enviados por Juno, y los que enviarán JUICE y Europa Clipper, se conservarán durante décadas, permitiendo que investigadores aún no nacidos puedan reinterpretarlos con nuevas herramientas y teorías. Cada bit de información es una semilla de descubrimientos venideros. La posibilidad de que, en algún punto, robots perforen el hielo de Europa o Ganímedes para alcanzar sus océanos estimula el diseño de tecnologías innovadoras.
Cryobots capaces de descender lentamente a través de capas congeladas o minisubmarinos autónomos listos para explorar mares extraterrestres son ideas que, aunque hoy parezcan futuristas, están en fase de estudio gracias al impulso generado por estas misiones. Las observaciones de Júpiter y sus satélites también contribuyen a mejorar la seguridad de la Tierra. Comprender cómo el gigante gaseoso atrae o desvía asteroides permite predecir la trayectoria de objetos cercanos y desarrollar estrategias de defensa planetaria. Las lecciones aprendidas de su interacción con cometas y rocas espaciales pueden ayudarnos a proteger nuestro hogar frente a amenazas futuras. El atractivo que ejercen Júpiter y sus lunas es un recordatorio de nuestra vocación exploradora. Cada misión lanzada hacia el sistema joviano es una expresión del deseo humano de saber que hay más allá, de no conformarse con lo conocido. Esa búsqueda, más que una curiosidad, es parte esencial de lo que nos hace humanos y de lo que nos conecta con el universo. Las misiones hacia Júpiter y sus lunas nos acercan a una de las preguntas más profundas. ¿Estamos solos en el universo? Cada sobrevuelo, cada análisis de muestras, cada fotografía que revela grietas o océanos ocultos, representa un paso hacia la respuesta. Tal vez la vida sea un fenómeno extendido o tal vez sea una rareza preciosa. En cualquier caso, las ondas que viajan hacia el gigante gaseoso nos invitan a seguir explorando, soñando y aprendiendo. Júpiter es un gigante que parece desafiar los límites de lo posible. Su tamaño es tan colosal que dentro del cabrían más de 1.300 tierras, y aún así seguiría sobrando espacio. Si hubiera acumulado apenas unas decenas de veces más masa durante su formación, la presión y temperatura en su núcleo habrían sido suficientes para encender la fusión nuclear. En ese escenario, Júpiter se habría convertido en una estrella enana marrón o incluso en un pequeño sol, alterando radicalmente la historia del sistema solar y de nuestro propio planeta. La rapidez con que Júpiter rota sobre su eje es otra de sus características más sorprendentes. Completa un día en tan solo unas 10 horas, a pesar de medir más de 140.000 kilómetros de diámetro. Esa velocidad genera un achatamiento visible. Su ecuador es notablemente más ancho que sus polos. Este efecto, conocido como oblación, es tan extremo que Júpiter parece ligeramente comprimido, como si la gravedad y la rotación libraran una batalla continua en su forma. Los anillos de Júpiter son un secreto poco conocido por el público general. Aunque no rivalizan en belleza con los de Saturno, constituyen un sistema fascinante formado principalmente por polvo fino. Este material procede de impactos de meteoritos contra sus lunas internas, que lanzan partículas al espacio. La gravedad del planeta luego las captura, creando un halo etéreo que rodea su ecuador. Su delicadeza hace que solo sean visibles mediante telescopios potentes o desde naves espaciales. Una de las curiosidades más intrigantes sobre Júpiter es que emite más calor del que recibe del Sol. Esto se debe a procesos internos como la contracción lenta de su masa y la llamada lluvia de helio, en la que gotas de este gas se precipitan hacia el núcleo, liberando energía. Este fenómeno revela que Júpiter no es un mundo inerte, sino un planeta con un corazón dinámico que continúa evolucionando miles de millones de años después de su nacimiento. La atmósfera de Júpiter es un lienzo cambiante donde se despliegan tormentas de dimensiones inimaginables. La Gran Mancha Roja, su característica más icónica, es un ciclón tan gigantesco que podría engullir 3 tierras. Esta tormenta lleva al menos 3 siglos rugiendo, aunque los registros sugieren que podría ser aún más antigua. Los vientos que la alimentan alcanzan velocidades de hasta 430 km por hora, demostrando que la energía de su clima es descomunal. Además de la Gran Mancha Roja, Júpiter alberga numerosos ciclones polares organizados en patrones geométricos. Las imágenes de la misión Juno han mostrado estructuras en forma de pentágonos y octágonos en los polos, compuestas por tormentas que giran en armonía, como si fueran engranajes atmosféricos. Estos sistemas meteorológicos, desconocidos antes de Juno, revelan que el caos aparente del planeta esconde un orden profundo. El planeta también posee un campo magnético descomunal, el más poderoso del sistema solar, generado por corrientes de hidrógeno metálico en su interior. Este magnetismo crea una burbuja de partículas cargadas que rodea al planeta y se extiende millones de kilómetros. Esta magnetosfera es tan vasta que, si fuera visible desde la Tierra, se vería varias veces más grande que la luna llena, recordándonos que Júpiter ejerce su influencia mucho más allá de su superficie.
Las auroras de Júpiter son un espectáculo impresionante que supera incluso a las del Ártico terrestre. Producidas por la interacción entre su campo magnético y el viento solar, estas luces polares brillan en tonos ultravioleta y, en ocasiones, en el espectro visible. Algunas son alimentadas por el flujo de partículas provenientes de Io, cuya actividad volcánica suministra material que se canaliza hacia los polos del gigante gaseoso, creando cortinas luminosas únicas. Otro dato fascinante es que Júpiter tiene más de 90 lunas confirmadas, y cada una posee rasgos peculiares. Io, por ejemplo, es el mundo con mayor actividad volcánica del sistema solar. Europa oculta un océano bajo su superficie helada. Ganímedes es tan grande que supera a Mercurio y además tiene su propio campo magnético. Calisto conserva un registro intacto de impactos que se remonta a los orígenes del sistema solar. Ninguna otra colección de satélites es tan diversa ni tan reveladora. A pesar de su tamaño y poder, Júpiter es un planeta liviano en términos de densidad. Está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, los mismos elementos que forman las estrellas. Esta composición gaseosa significa que, si existiera un océano suficientemente grande, Júpiter flotaría en él. Tal propiedad, aunque hipotética, ilustra lo diferente que es este mundo respecto a los planetas rocosos como la Tierra o Marte. Las bandas de colores que vemos en su atmósfera son resultado de corrientes de aire que fluyen en direcciones opuestas, llamadas corrientes en chorro. Estas separan nubes formadas por amoníaco, azufre y otros compuestos. Los cambios en el tono y la disposición de estas franjas son indicadores del clima y permiten a los científicos estudiar procesos atmosféricos en condiciones extremas, algo imposible de replicar en laboratorios terrestres. La velocidad de rotación de Júpiter influye también en la distribución de sus vientos. La combinación de su rápida rotación y su tamaño genera fuerzas de Coriolis intensas, que organizan la atmósfera en cinturones y zonas. Estos patrones, visibles como bandas claras y oscuras, determinan el comportamiento de las tormentas y de los sistemas de alta y baja presión, creando un ballet meteorológico que se despliega sin pausa. Júpiter es, además, un maestro de la gravedad. Su presencia estabiliza el cinturón de asteroides y desvía cometas potencialmente peligrosos para la Tierra. Gracias a él, nuestro planeta ha disfrutado de largos periodos sin impactos masivos, lo que ha permitido el desarrollo y la persistencia de la vida. Sin Júpiter, la historia biológica terrestre podría haber sido mucho más corta o, incluso, inexistente. Una curiosidad sorprendente es que Júpiter fue el primer planeta observado con un telescopio por Galileo Galilei en 1610. Aquel descubrimiento, junto con el hallazgo de sus 4 grandes lunas, revolucionó la visión geocéntrica del universo. Ver cuerpos orbitando alrededor de otro planeta demostró que la Tierra no era el centro de todo, marcando el inicio de la astronomía moderna y cambiando para siempre nuestra percepción del cosmos. La energía liberada en el interior de Júpiter no solo calienta el planeta, sino que también influye en sus lunas. El tirón gravitacional y el intercambio de energía entre el gigante y sus satélites generan efectos como el vulcanismo extremo en Io o el posible mantenimiento de océanos en Europa y Ganímedes. Este sistema dinámico muestra que la relación entre un planeta y sus lunas puede ser tan compleja como la de una estrella con sus planetas. Júpiter es también un referente para los astrónomos que estudian exoplanetas. Muchos de los mundos descubiertos en otras estrellas son Júpiter calientes, gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de sus soles. Comparar sus propiedades con las del Júpiter de nuestro sistema permite inferir cómo se forman y evolucionan estos cuerpos, y qué papel juegan en la configuración de los sistemas planetarios. La influencia de Júpiter sobre el clima del sistema solar interior es menos conocida, pero relevante. Al controlar la distribución de cometas y asteroides, determina la frecuencia de impactos y, por ende, algunos episodios que han modelado la evolución de la biosfera en la Tierra. Incluso ciertos ciclos climáticos podrían estar vinculados, indirectamente, a su efecto sobre el flujo de cuerpos helados desde los confines del sistema. Su papel cultural es igualmente fascinante. En la mitología romana, Júpiter era el dios supremo, símbolo de poder y protección. Esa imagen se refleja hoy en su función real como guardián cósmico, capaz de absorber o desviar amenazas. En literatura y cine, Júpiter y sus lunas han inspirado relatos sobre exploración, misterio y descubrimiento, confirmando que su magnetismo no es solo científico, sino también emocional.
Las misiones espaciales han desvelado curiosidades que antes eran solo hipótesis. Juno, por ejemplo, ha detectado relámpagos en la atmósfera joviana, algunos tan potentes que liberan más energía que tormentas enteras en la Tierra. Estos rayos se concentran sobre todo en latitudes altas y revelan que, pese a su tamaño, Júpiter comparte fenómenos comunes con nuestro planeta, aunque en escalas mucho mayores. Cada dato sobre Júpiter es una ventana hacia la comprensión de los gigantes gaseosos y de nuestro propio origen. Sus curiosidades, desde la posibilidad de haber sido una estrella hasta sus anillos delicados y su día vertiginoso, son recordatorios de que el universo está lleno de sorpresas. Estudiarlo no solo satisface la curiosidad humana, sino que amplía la perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre la variedad infinita de mundos que nos rodean. Júpiter y sus lunas no solo son hermosos, son piezas clave para entender la historia y el futuro del sistema solar. Cada dato que aprendemos nos acerca a revelar si, en algún rincón helado, la vida espera ser descubierta.